Vamos a comenzar con Jorge Sosa, que habla de el fracaso escolar como un síntoma de nuestra civilización. Hay un malestar en el campo de la educación, de la enseñanza, porque los docentes están desorientados. Muchos niños que no soportan, que son muy revoltosos y abusan del sistema educativo, pidiéndole a los adultos que mediquen a los niños. Entonces, ¿qué pasa? No están respetando la particularidad del niño. Entonces, ¿qué pasa? Los adultos, según este autor, tienen amnesia infantil. ¿Qué quiere decir amnesia infantil? Bueno, la amnesia infantil quiere decir que se olvidaron que ellos también fueron niños, que fueron revoltosos, que molestaban, que se aburrían. Bueno, se olvidaron. Entonces, ¿cómo quieren solucionar esto? Dándole medicación y tener zombies sentados en la clase. Entonces, ¿qué pasa? Lo que propone el autor es ayudarnos con los aportes de la psicología para poder ser aplicados a la práctica educativa. Que hoy en día, por estos síntomas de nuestra civilización, estamos viendo que estos aportes de la psicología están siendo bastante olvidados. Es una crítica, ¿no? Acá, ¿cuáles son los aportes que vamos a tener en cuenta en este artículo? Bueno, el complejo de Edipo, la angustia de la castración y la conmoción por la maduración sexual del adolescente. Bueno, cuando hablábamos de la amnesia infantil, o sea, que es la amnesia que tenemos los adultos, que nos olvidamos de que fuimos niños, es algo muchísimo más profundo que eso, porque también existe una especie como de represión. Esa represión es lo que nos causa el malestar de la enseñanza. El fracaso escolar y después también, y esto es como el eje central del artículo, está diciendo que el fracaso escolar nos abarca a todos, no solamente a los alumnos, o sea, no es solamente fracaso escolar en el aprendizaje. También tenemos que ver desde la faceta del fracaso escolar en la enseñanza. ¿Por qué? Porque compromete a toda una subjetividad de la época. Por eso tenemos lo que el autor denomina, parafraseando a Freud, de el malestar de la cultura. Siempre, frente a este malestar con respecto a la enseñanza, a los valores, siempre la educación fue tomada como una palabra mágica, que era la que venía a solucionar todos los problemas. Pero también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es lo que tenemos que tener en cuenta es que no todo lo que marcha mal es educable. Después, por otro lado, si tomamos a la educación, porque una cosa es la educación y otra cosa es la enseñanza, y la educación en sentido amplio empieza desde el primer momento de nuestra vida. La educación comienza desde que la mamá alimenta al niño, por ejemplo, a determinadas horas con un determinado ritmo. Ahí el sujeto depende de su mamá, porque ese sujeto en ese momento es indefenso. Allí es donde se comienza a educar. Está en condiciones de hacer suyos ideales y valores de la cultura, por ejemplo, la frecuencia en la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Entonces, que la educación la tenemos desde los primeros momentos de nuestra vida, desde el momento que la madre nos alimenta cada 3 horas, nos está educando en valores, de que tenemos que esperar a la próxima dosis de alimentación. Entonces allí nos está introduciendo en la cultura y poco a poco nos está dejando ideales, valores. Bien, la educación, ¿qué hace? Regula la vida pulsional del niño. Es muy importante, entonces la educación viene a ser un regulador de las pulsiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que el niño no puede comer cuando quiera y como quiera, sino que tiene que alimentarse cada 3 horas para establecer una regularidad, porque también la madre tiene una vida. Bueno, entonces la educación sirve para producir un sujeto
que está ordenado, y a su vez también es un sometimiento a reglas. Entonces la educación regula por un lado las pulsiones del niño y por otro lado lo somete. ¿Por qué? Porque lo filia, lo ingresa a lo que es la cultura. Bueno, ahora, ¿qué hace la educación? Regula las pulsiones. El sujeto se va produciendo parte de su condición de puro objeto, que es el bebé indefenso, la educación, la mamá, los horarios, la leche, es el ideal de dominio. Bueno, pero esto es Lacan y es muy difícil. Bueno. Entonces, ¿qué hace la educación? La educación, o sea, uno de los principales, digamos, de una de las principales funciones es la de regulación y la de sometimiento. Regula las pulsiones del bebé, las pulsiones naturales, y somete a la cultura, somete a los valores, a los ritmos, a los ideales de la cultura de la época. ¿Y qué hace la educación? La educación viene como a regular la tensión que existe dentro del mismo individuo entre sus pulsiones, entre la educación y sus pulsiones. La educación porque viene a someter al régimen de la cultura, a establecer normas. Por ejemplo, una norma que puede llegar a establecer la escuela: entrar a un horario, salir a un horario, ir al recreo en determinado momento, sentarse y atender al profesor, jugar cuando es el momento, llegar a horario, presentar exámenes, rendir, presentar notas, cuaderno de comunicaciones, reunión de padres. Hay un montón de normas que las tenemos naturalizadas y ni siquiera nosotros mismos sabemos por qué. Y después esta atención que viene a hacer la educación viene a regular las normas de la cultura, que somete al sujeto a las normas de la cultura, y las pulsiones naturales del sujeto, que es querer hacer lo que él quiere, lo que manda su placer, satisfacer su placer inmediato, ese goce inmediato, esa cuestión inconsciente e indomable de su sexualidad. ¿Qué pasa? Todos tenemos pulsiones, esto es importante. Todos los adultos, los niños, todos somos sujetos, todos somos seres humanos y todos tenemos pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Es nuestra parte inconsciente, es esa parte animal, esa necesidad de goce inmediato de los placeres. Pero ¿qué sucede? El niño, al ser niño, lo tiene más a flor de piel. ¿Por qué? Porque necesita ser educado en la cultura para poder regular esas pulsiones. Entonces el niño tiene ¿cómo explicarlo? El niño tiene esas pulsiones que tienen que ser reguladas. El adulto ya las regula, se fue educando a lo largo de su vida y ya las tiene como más manejadas, ¿no? Por eso se dice que el adulto se reprime y tiene amnesia infantil, se olvida que fue niño, que tuvo pulsiones, que se portaba mal y que esas pulsiones las tiene muy escondidas, las reprime, y por eso se llama amnesia infantil, y esa amnesia infantil trae como consecuencia el malestar de la cultura, porque es algo reprimido. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a los maestros? Los maestros se sienten que no están preparados para los niños que se comportan de esta manera. Entonces, ¿qué hace el maestro? El maestro se sigue reprimiendo. El maestro reprime sus pulsiones porque está educado, porque está afiliado en la cultura, entonces reprime. Pero ¿qué pasa? Los niños le hacen recordar que ellos fueron niños, por eso se sienten mal, porque están retornando a lo primitivo, a lo reprimido. O sea, el maestro, digamos que ve en los niños el niño que él fue y está retornando a lo que reprimía. Bueno, entonces, el maestro, los docentes, estamos expuestos al retorno de lo reprimido. ¿Por qué? Porque los alumnos nos hacen recordar
esa satisfacción pulsional inconsciente. O sea, los alumnos nos hacen recordar que tenemos ganas de berrear, que tenemos ganas de chillar, que tenemos ganas de llorar, que tenemos ganas de pegarle al compañero, que cuando alguien nos dice algo que no nos gusta tenemos ganas de pegarle un bife. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El alumno con su comportamiento nos despierta la angustia. Por eso en psicología se habla que es un retorno a lo reprimido. Nos hace patente esa amnesia infantil que tenemos. Por ese motivo, porque estos comportamientos nos generan angustia, porque nos hacen acordar de ciertas cosas que queremos reprimir, entonces tapamos todo pidiendo medicación. Esa es, cuando tapamos todo pidiendo medicación para el chico, esa es la respuesta angustiada del maestro. Entonces, ¿cuáles son los términos acá que estamos hablando? Bueno, que el individuo tiene tensión entre la cultura, entre la enseñanza, que es cultura, que es filiación en cultura, y sus pulsiones. El maestro que pasa frente al comportamiento de los niños que no puede dominar, se produce como un retorno a lo reprimido. ¿Por qué? Porque los maestros tienen una amnesia infantil, no se acuerdan que fueron chicos, que cuando eran chicos las pulsiones no eran tan controlables como ahora que estamos enculturados. Entonces hay un retorno de lo reprimido. Ese retorno de lo reprimido nos genera angustia. Entonces esa angustia, ¿cómo se tapa? Con una respuesta. ¿Cuál es la respuesta angustiada? Pedir a los padres que lo lleven al nene al médico para que les dé una pastillita para que se calle en la boca. Entonces, es el inconsciente del adulto que se manifiesta con una respuesta angustiada pidiendo esas pastillas. Bien. Cuando nos enseñan a ser docentes, nos dicen siempre que no hay recetas. Entonces, bueno, lo relaciono con esto, que en la práctica docente no hay nada escrito del todo. Si bien, por un lado, hay ciertas técnicas que se pueden seguir, eso no quiere decir de que esté todo escrito, también hay incertidumbres. Por lo tanto, lo principal para mantener un docente en el aula es su deseo. El docente tiene que sostenerse con su deseo. Entonces, ¿qué decimos? Que la docencia, o sea, al docente lo tiene que sostener su deseo porque no hay nada completo en este mundo, no hay completudes en este mundo, y siempre hay un nivel de incertidumbre. El docente no lo va a poder programar todo jamás. Siempre hay cuestiones que se le van a escapar. Por eso, una de las cuestiones que está estableciendo el autor es que la enseñanza es una cuestión compleja. Y también el docente tiene que saber que hay distintos tipos de saberes. Unos que vas a poder manejar, que son los saberes conscientes, y otros que no va a poder manejar, que son los saberes inconscientes. Dentro de lo que es el vínculo educativo, que es es el docente, el educando y el conocimiento. Pero el vínculo educativo es la persona del profesor y la persona del alumno. Entre ellos, por un lado circula el conocimiento, que eso es visible, circula lo consciente, la racionalización. Pero por el otro lado, hay una corriente subterránea entre ellos, que puede pasar del amor al odio, de la crítica a la veneración por nuestros docentes. Es una ambivalencia porque los docentes despiertan en los alumnos fuertes pasiones que van muchísimo más allá de lo que es la transmisión del saber, y esto genera angustia, genera malestar. Estamos hablando de lo que es la transferencia afectiva, que está mejor explicado en otro apunte, pero lo que está diciendo es lo siguiente, que el acto de enseñar es complejo, que hay cuestiones que el docente puede programar y otras que no, que se escapan. ¿Por qué se escapan? Porque el docente tiene que manejar, porque el sujeto está dividido, está parcelado. Por un lado está la parte consciente y por otro lado la parte inconsciente. El consciente es lo que más podemos manejar, que es el yo, que es el mediador.
Y lo podemos manejar porque tenemos le podemos transmitir saberes, es la persona, la personalidad. Pero después tenemos esa parte inconsciente que es una corriente subterránea que circula entre el docente y el niño. El docente, además de transmitir saberes, también despierta pasiones que pueden ir del amor al odio, ¿sí? Y son cuestiones que los angustian y que a veces escapan de sus manos y no los pueden manejar. Estamos hablando de los distintos tipos de transferencia afectiva. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo inicia la transferencia afectiva? ¿Cómo se inicia este proceso de transferencia? Se inicia muy temprano, con las relaciones primarias. Comienza con el afecto hacia el otro. Entonces, la transferencia afectiva en principio comienza con la mamá, comienza con la madre, en la infancia, aproximadamente a los 6 años. El niño, ¿qué hace? Entonces, ¿cómo comienza esta transferencia afectiva? Bueno, el proceso comienza en la primera infancia, aproximadamente a los 6 años. El niño fija la forma y el tono afectivo. Desde los 6 años fija su forma y su tono afectivo. Se fija. Entonces el niño fija su forma y su tono afectivo. Cómo se va a relacionar con el entorno, con el propio sexo y con el sexo opuesto. Y el sujeto nunca abandona esas actitudes afectivas primarias, sino que las irá desarrollando. Bueno, entonces, ¿cómo se inicia este proceso? En la primera infancia, a partir de los 6 años. El niño fija sus objetos afectivos. En este caso, sus objetos afectivos primarios, que son su familia. Fija sus objetos afectivos en su mamá, en sus hermanos, en su padre. Entonces, esas son las formas, como transfiere sus afectos, sus actitudes, esas son las actitudes afectivas primarias. A partir de cómo quiere a las personas de su infancia, es así como va a transferir a los demás. Digamos que se fija su forma de establecer afectos desde la más tierna infancia. Y sus actitudes con su propio sexo, con el sexo opuesto, con la familia, con el entorno. Entonces, el niño, 6 años, fija sus objetos de afecto, que son los afectos primarios. Luego pasa a la escuela, ¿no? Entonces, cuando va a la escuela se produce lo que es una transferencia afectiva. ¿Qué pasa con los maestros? Especialmente con los maestros primarios. Los maestros primarios heredan las relaciones primarias, las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque el niño, todas las personas que va a conocer después, serán para el sujeto personajes sustitutos de los primeros objetos afectivos, principalmente los educandos. El alumno lo coloca en lugares al docente, coloca en lugares que no ha elegido. Entonces, vamos a hablar de la mecánica esta que está un poco complicada. ¿Cuándo se inicia este proceso de fijación de afectos primarios, de actitudes, sí, de afectos primarios? ¿Cuándo se inicia este proceso que luego termina con una transferencia hacia los docentes? Bueno, este proceso se inicia en la más tierna infancia, en los primeros años de vida, aproximadamente los 6 años. En esa etapa de la infancia el niño fija sus actitudes afectivas primarias. ¿Hacia quién? Hacia las personas que tienen más cerca. Y esa fijación de cuanto a los tonos, a las formas de relacionarse, son las que va a repetir durante toda su vida. La forma de relacionarse, de establecer sus objetos de afecto. Son las que va a repetir a lo largo de toda su vida. ¿Y qué pasa? Cada persona nueva que se vaya presentando va a venir a sustituir a esos afectos primarios. Por eso, los docentes, principalmente los docentes de primaria, los docentes primarios, vienen a heredar, tienen una herencia afectiva de los primeros afectos.
herencia de las relaciones parentales. Y eso ocasiona angustia en el docente porque el niño coloca al docente en lugares que él no ha elegido, le trae muchas dificultades. ¿Por qué? Porque son objetos de su amor, porque el docente pasa a ser un objeto de su amor, viene como a sustituir durante las horas que está con el docente a su mamá, a su papá, a sus hermanos y los alumnos a sus hermanos. Bien, entonces vienen a sustituir en el amor. Entonces, estas personas vienen a sustituir a esos objetos primarios de afecto. Bueno, ¿y quiénes son los principales que vienen a sustituir? Los educadores. ¿Qué pasa? En la psique, ¿cómo es la serie? Porque esto vamos a establecer la serie. Mamá, el niño tiene su objeto de su afecto primario, la mamá, luego el papá, luego los hermanos, luego la familia, un poco más amplia, y luego los docentes. ¿Qué pasa con esas imágenes? Uno tiene una serie de imágenes. Esas imágenes se transfieren a sustitutos. Esos sustitutos son los docentes y los padres. Por eso estamos hablando de herencia afectiva. Entonces, ¿cómo es esto? El niño genera imágenes que las fija en su memoria. Esas imágenes son sus objetos de afecto. Entonces, después pasa papá, mamá, hermanos, luego docentes y pares, que vienen a sustituirlos y a ocupar esos lugares. Eso vienen como a heredar, es una herencia afectiva. Y esa herencia afectiva puede implicar simpatías, como también puede implicar antipatías. O sea, por ejemplo, tengo un compañero que me hace acordar a mi hermanito, y mi hermanito me molesta, entonces lo voy a odiar a ese compañero. Bueno, todas estas relaciones posteriores, porque son relaciones que vienen después de la familia, cuando uno sale de ese ámbito y va a la escuela. Todas esas relaciones posteriores vienen a ser como son elegidas en base a las huellas que tenemos en la memoria que dejaron esos modelos primarios. Bueno, entonces esto es importante. Niño, mamá, papá, hermanos. Entonces, niño, papá, mamá, hermanos. Niño, papá, mamá, hermanos. Luego, docentes, compañeros, pares. ¿Qué hace el niño? Transfiere esos objetos de... Esa se llama herencia afectiva. El niño transfiere esos objetos de amor, esos objetos de afecto, los transfiere a sus pares, a sus docentes, sustituye y se vincula de la misma manera que con sus objetos primarios de afecto. Entonces esto puede generar simpatías o antipatías. Y toma sus modelos primarios, sus formas de relacionarse con los modelos primarios que han dejado una huella en su memoria. Bueno, ¿qué pasa? En la segunda infancia, que estamos hablando de la adolescencia, la imagen que se fija, que deja más huella, es la imagen del padre. En la primera infancia la imagen más potente es la de la madre, pero en la segunda infancia, que estamos hablando de la adolescencia, es la imagen del padre la que es más potente, la que es más importante. ¿Por qué? Porque el niño ama al padre hasta que se da cuenta que no es su ídolo, que lo critica, que tiene defectos, que es un modelo a imitar. Pero ¿qué pasa? Entonces, en primera infancia, el niño, papá es el ídolo. Segunda infancia, el niño empieza a criticar a su papá, se le cae el ídolo, se da cuenta de que no es el superhéroe. Entonces, ¿qué pasa? En su primera infancia el papá era un modelo a imitar, pero luego, en su segunda infancia, papá viene a ser un modelo a destruir. ¿Por qué? Porque si sigo imitando a mi papá, nunca voy a llegar a ser yo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que destruir ese modelo para poder identificarme, para poder encontrar mi identidad, para poder encontrar quién soy. Bien. ¿Qué pasa? El papá tiene una función fundamental en la psiquis del sujeto. El papá establece lo que es la ley del corte. La ley del corte es la primera ley para afiliar en cultura. No desearás a tu mamá. Entonces, instala, ¿qué hace? Al decirle no,
Y una ley tan fundamental instala en el inconsciente del niño que hay prohibiciones para poder ingresar en la sociedad. Y eso es una de las formas de darle destino a las pulsiones sexuales del niño. Bien. Ahora, la segunda infancia es la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a contemplar el mundo de otra manera. Entonces comienza, como habíamos dicho antes, comienza un proceso de abandono del ídolo que es el padre. Se le cae el ídolo, entonces ya no está tan conforme, ya no lo imita tanto a ese modelo y aprende a criticarlo. ¿Por qué? Porque el padre lo decepcionó. Y esta decepción los padres la suelen pagar muy caro. Entonces, toda la adolescencia se origina con este primer momento que es cuando se produce esa desilusión, cuando se le cae el ídolo y cuando el sujeto empieza a despegarse y empieza a confrontarse. Toda la adolescencia, digamos, desde el punto de vista psíquico, empieza con este primer momento de apartamiento del padre. En esta etapa, que es la segunda infancia, el joven es cuando se encuentra con los maestros. Y ahí es donde es más peligroso que nunca, porque ahí es cuando se encuentra con los maestros, cuando viene a sustituir esa idolatría que sentía por el padre hacia los maestros y cuando se empiezan a dar esos procedimientos transferenciales, porque sustituyen en su psiquis y los maestros vienen a recibir una segunda herencia afectiva. ¿Y qué pasa? Reproduce en los maestros esa idolatría que sentía por el padre, pero no del todo. ¿Por qué? ¿Por qué no del todo? Bueno, porque acá hay una trampa bastante importante. ¿Por qué no la reproduce del todo a esa idolatría que sentía por los padres? Porque en el maestro, porque el maestro no es el padre, no es la madre, entonces para ellos no rige la ley del corte, no rige la ley de castración. Entonces el maestro puede ser objeto de su deseo sexual y además sumado a que el niño, a que el adolescente ya ha pasado, ya está por la pubertad y ya llega a su maduración sexual. Por eso se dice de que en esa etapa son bastante peligrosos los muchachos. Bueno. Y después, por última parte de este artículo, tenemos lo que es el fracaso escolar. El fracaso escolar, podemos ver en el fracaso escolar que hay diversas causas del fracaso escolar. Lo que pasa es que está muy poco desarrollado, pero podemos hablar de síntomas en el niño y bueno, y para cuando nos enfrentamos a síntomas en el niño, la solución que se busca generalmente es el tratamiento. Cuando encontramos que son por problemas familiares, la solución es terapia familiar o también es conversar con los padres. Y cuando el motivo del fracaso escolar lo encontramos en el maestro mismo, que lucha con el niño que él fue, o sea, porque lucha con su propio inconsciente, por sacar adelante ese niño, porque lo ve que se está reeditando su historia, entonces, y el niño fracasa, entonces la única solución es cambiarlo de curso, cambiarlo de colegio, darle un pase al niño. Bueno, el fracaso escolar, que es la tesis del autor, es un síntoma de nuestra civilización. El fracaso escolar nos angustia, porque tenemos que aceptar la vida pulsional del niño y que no tenemos certezas, no podemos dominarlo todo y la vida pulsional del niño no es reducible a nuestros ideales de dominio. Bueno, esto está muy complicado, pero lo que está diciendo es lo siguiente, que el fracaso escolar nos angustia. El fracaso escolar es un síntoma de nuestra civilización. El fracaso escolar nos angustia. Nos tenemos que dar cuenta que el niño está dividido el sujeto, tiene dos partes, una consciente y otra inconsciente. La parte consciente se puede programar, pero la parte inconsciente no, que son las pulsiones.
y que tenemos que aceptar que hay cuestiones que se nos van a escapar, que no las vamos a poder dominar. Y esas son las pulsiones del niño. Cómo se comporta, cómo estudia, cómo aprende. Esas son cuestiones cómo aprende. Bueno, esas son cuestiones que no vamos a poder dominar, que no vamos a poder controlar con una programación. Y eso nos angustia, pero tenemos que tener en cuenta que no vamos a poder controlarlo todo, que no vamos a poder tener certidumbre. La incertidumbre viene de la parte inconsciente. Bueno, esto es importante. Dentro de lo que es la educación tenemos que empezar a reconocer el papel que juega el inconsciente dentro de lo que es el aprendizaje. Tenemos que tener estas herramientas que nos está dando la psicología sobre el papel que juega el inconsciente dentro de lo que es el aprendizaje para poder afrontar el problema del fracaso escolar. Entonces, que el fracaso escolar no solamente es por cuestiones conscientes que se pueden programar y se pueden manejar, como por ejemplo, di un tema, tomé una evaluación y el niño aprendió. No, hay cuestiones inconscientes que no vamos a poder manejar y tampoco que vamos a poder entender, y eso lo tenemos que comprender para poder afrontar y tener otras herramientas. Bueno, después habla de distintas corrientes, ¿no? Y tenemos que hablar, por ejemplo, de la corriente del cognitivismo. La corriente del cognitivismo pretende eliminar la parte inconsciente, o sea, como hacer de cuenta que no existe. Entonces busca el cognitivismo busca un saber objetivo, un saber ahistórico, un saber neutral. Y dice que todos los trastornos psicológicos como la fobia, la neurosis, etcétera, pueden corregirse a través de un aprendizaje adecuado. Habla de un yo fuerte, gestión de sí mismo, todo se puede corregir con la razón. Es capaz de un modo racional dominar las pulsiones. Bueno, entonces, en una palabra, ¿cuál es el cognitivismo? El cognitivismo dice que todos los trastornos psicológicos, como las fobias, la depresión, la neurosis, etcétera, se pueden controlar, se pueden corregir a través de la educación adecuada. ¿Qué es la educación? A través de la razón. Que la razón controla a las pasiones y a las pulsiones. A través de la razón se puede controlar a la pasión, a la pulsión. Y se puede controlar, se puede educar, se puede hacer un yo fuerte, se puede convertir al yo en un yo fuerte y que de un modo racional se solucionan todos los problemas. Entonces el inconsciente lo dejamos de lado y hacemos como que no existe, que hay cuestiones que se van a escapar de nosotros. Esto es un verso. Esto no sirve, porque los síntomas siguen estando ahí. Y hay un montón de cosas que, si aplicamos el cognitivismo, que no vamos a poder explicar. Una de ellas es el fracaso escolar, porque si todo dependiera de nuestra voluntad, todo dependiera de nuestra razón, todos podríamos construir un yo fuerte, racional y objetivo, entonces no habría fracaso escolar y todos seríamos supergenios, todos seríamos Einstein. Y no es así. Entonces, ¿por qué? Porque el inconsciente es más fuerte que la parte consciente y depende de él.